Ahora sí, puedes comenzar. Gracias, Ariel. No, por favor. Bueno, como les decía, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Para mí es un gusto empezar esta semana con un tema que me parece interesante, que está muy en boga actualmente, y que la realidad que tiene ciertas particularidades que lo hacen realmente atractivo, ¿sí? Me preocupa sustancialmente que no llegue a terminar todo, porque hay mucho material para presentarles, para ponerle y para trasladarle desde el punto de vista de mi experiencia. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por concentrar todo esto en el tiempo que nos da esta presentación. Bueno, y quedo abierto después a cualquier consulta que quieran hacernos, bueno, a través de los medios que comentó Federico. Y si tienen alguna consulta en particular que sea importante, pueden levantar la mano e interrumpirme en cualquier momento, así que no se haga ningún problema, ¿bien? Dicho esto, ¿por qué hablamos de la industria del seguro? ¿Sí? ¿Por qué la visión de la industria del seguro con relación a las construcciones combustibles? Primero y fundamental, la industria aseguradora cumple un rol social fundamental, cubre riesgos económicos, protege el patrimonio, garantiza la continuidad de los negocios, dinamiza la economía, fomenta la inversión y el crédito, facilita la gestión de riesgos y promueve la prevención, ¿sí? El mercado del asegurador lo conformamos compañías de seguro, compañías de reaseguro, productores asesores, brokers, estudios liquidadores, peritos, consultoras externas y profesionales de las más diversas disciplinas. O sea, es una industria multidisciplinaria. Impulsamos la cultura de la seguridad, el cumplimiento normativo y la observancia de las regulaciones vigentes. Muchas veces cumplimos y salvamos ese gap que existe entre la normativa existente y las autoridades que tienen jurisdicción en el lugar, ¿sí? A veces somos un poco más, con requisitos un poco más altos que lo que exigen las autoridades, y muchas veces pedimos lo que existe en la norma y no se solicita. Poseemos experiencia en la gestión de siniestros y contamos con información operativa y estadística de alto valor para la toma de decisiones. Esto es fundamental. ¿Cuál es la experiencia de las compañías de seguro? Básicamente los siniestros que pagan, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros vivimos de pagar siniestros, cobrar prima, pagar siniestros. Y eso es una experiencia formidable desde el punto de vista del control de riesgos. Por otro lado, contamos con inspectores o analistas de riesgo, entre los cuales me sumo, que somos profesionales especializados en múltiples disciplinas técnicas. Disponemos de experiencia en las más diversas actividades, comprendiendo los procesos productivos y conociendo sus riesgos específicos asociados. Imagínense que nosotros viajamos por todo el país y hasta algunos colegas también hacen inspecciones en forma regional. Y vemos todo tipo de industrias, desde una mina de litio en Salta hasta una electrónica en el sur, una bodega en Mendoza o cualquier pyme en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos que conocer qué proceso productivo está involucrado y qué riesgo inherente a esa actividad puede generar un problema a futuro. Conformamos el círculo de ingenieros de riesgo. Esto está formado por todos los analistas de riesgo de la gran parte de aseguradoras que están en Argentina, que es un espacio de intercambio donde se debaten ideas, desarrollan proyectos y guías técnicas, algunas de las cuales son muy relevantes y me imagino que las conocerán, que promueve la capacitación continua y difunde el conocimiento técnico de la sociedad. Por otro lado, y por último, agregamos valor, o sea, asistimos al asegurado en la gestión de sus riesgos, identificando desvíos de manera temprana, proponiendo medidas preventivas y correctivas de última generación, ¿sí? Dicho esto, ¿cuál es el quid de la cuestión de las construcciones y por qué hacemos tanto foco en las construcciones desde el punto de vista del seguro? Esta es una tabla, ¿sí?, que ejemplifica los últimos siniestros que están relacionados con industrias que tienen construcciones combustibles. Observen que hay, estadísticas, no hay estadísticas desde el punto de vista oficial, con lo cual esto se va armando en función del conocimiento de cada una de las compañías. Esto fue concentrado y conformado en un documento del INTI, de hecho abajo está como fuente, esto lo pueden consultar, es público, después les voy a dar el link para que lo puedan consultar, y observen que a lo largo de los diferentes años esto fue incrementándose, ¿sí? En función de también cómo fue dándose el crecimiento de este tipo de construcciones.
Obviamente, esto tiene implícito un riesgo, que es la severidad de los incendios cuando se desarrollan en esta clase de establecimientos. En este ejemplo, estoy tomando algunos siniestros que fueron conocidos desde el año 2021 hacia la fecha: un incendio en la industria láctea, un incendio en un frigorífico avícola en el 2021, incendio en fábrica panificadora 2021, un incendio frigorífico porcino en el 2021 también, un incendio en una fábrica de embutidos en el 2021, un incendio en un frigorífico vacuno 2025, este fue en febrero de este año, y obsérvese que transversalmente a todo, el tema es que están construidos con, valga la redundancia, construcciones combustibles, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las construcciones combustibles? Hace muchos años atrás, las construcciones combustibles vienen desde la época del 70, más o menos, y estaban o tenían un objetivo preciso: la construcción de cámaras frigoríficas o cámaras refrigeradoras por un tema de temperatura, ¿bien? El tema es que con el paso de los años y con el tema de la sustentabilidad, obviamente el ahorro energético, la facilidad de construcción y demás, estas se fueron popularizando cada vez más. Entonces, hoy por hoy, no encontramos solamente construcciones de este tipo industriales que son relacionadas con cámaras frigoríficas, ¿sí? Acá tenemos otra tipología de similar características, también relacionada con el tema de construcciones en industria alimenticia. Acá lo mismo, esto es una cámara frigorífica en altura. Esta cámara frigorífica tiene alrededor de 36 metros de altura, ¿sí? Básicamente esto es un depósito automático. Acá directamente no hay personal dentro, sino que son robots que están moviéndose por pasillos que son ultra estrechos, ¿bien? Y no solamente, como les mencionaba, lo encontramos hoy en riesgos industriales, ¿sí? O plantas industriales, sino lo que tenemos también es casas y también otros tipos de establecimientos civiles, entre comillas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una copia de la pantalla de Frío Latina, que es un grupo mendocino que se dedica a fabricar paneles, hace diseño de proyectos y además los ejecuta, ¿sí? Ahí pueden ver la fuente debajo, y fíjense que los proyectos hoy no solamente tienen que ver con actividades industriales, sino que tenemos concesionarias de automóviles, tenemos plantas industriales, valga la redundancia, tenemos bodegas. Hoy por hoy, si van a Mendoza, van a encontrar que muchas bodegas están construidas con paneles sándwich. ¿Por qué? Porque obviamente son muy buenos desde el punto de vista térmico. Y eso está directamente relacionado con el ahorro energético, ¿bien? Y por último tenemos proyectos también, como les mencionaba anteriormente, que tienen que ver con viviendas. Entonces, hoy las viviendas construidas con paneles sándwich empezaron hace años atrás en el sur, precisamente, porque obviamente en el sur tenemos una ventana temporal en la cual se puede construir, y esto lo que permite este sistema no solamente ahorrar energía a través de la calefacción, sino que también permite que la construcción se realice durante todo el año, con lo cual se ahorran muchos costos. Entonces, cuando hablamos de construcciones combustibles, ¿hablamos solamente de paneles sándwich? No, hablamos, por un lado, de paneles sándwich, y ahora les voy a explicar lo que es un panel sándwich para el que no lo conoce, y también hablamos de aislaciones térmicas que al fin y al cabo son construcciones combustibles, ¿sí? O sea, son construcciones o son materiales que reaccionan al fuego, ¿bien? Entonces, ¿qué es un panel sándwich, básicamente? Como la palabra lo dice, un sándwich es un núcleo, que usualmente es un núcleo de un material aislante plástico, ¿sí? Puede ser telgopor o EPS, que es exactamente lo mismo, puede ser poliuretano, puede ser PIR o poliisocianurato, que es una formulación de poliuretano, o puede ser lana de roca. Ese núcleo combustible, ¿sí?, está encerrado entre dos capas metálicas, que pueden ser metálicas de las dos caras, puede ser una metálica y la otra plástica, o pueden ser las dos plásticas. Eso es independiente de cómo es fabricado, para el uso que se le va a dar, y muchas veces se hace a pedido del cliente, ¿sí? Pero los clásicos son de caras metálicas, generalmente de caras que son de acero galvanizado,
o cincado, muchos con una forma trapezoidal, el núcleo en el medio y la cara interior, ¿sí? Pero más allá de eso, que se utiliza mucho en construcciones industriales, tenemos paneles sándwich tipo zip, que se utilizan en construcciones de vivienda, que pueden ser con núcleo. Esperen que voy a poner el cursor porque me interesa que esto lo pueda... A ver... puntero, acá. Tenemos paneles sándwich tipo zip, ¿sí? Con núcleo poliuretano, y en vez de caras metálicas tenemos caras de madera, son OSB o es una madera fenólica. También tenemos un panel muy similar, con la excepción que el núcleo es de EPS o de telgopor, y como les comentaba, las aislaciones térmicas también son consideradas materiales combustibles. Acá tenemos aislaciones térmicas constituidas por una lana de vidrio, no estamos hablando de lana de roca, lana de vidrio, con un foil, ¿sí? Que actúa como barrera de papel, pero es un foil, perdón, como barrera de vapor, pero es un foil de papel, ¿sí? La aislación de poliuretano proyectado, básicamente es poliuretano similar al que se utiliza dentro de los paneles sándwich, con la salvedad de que se aplica directamente sobre la cubierta de la chapa, queda el poliuretano expuesto. Tenemos aislación de placas de EPS pegadas en forma directa a la cubierta de los techos, aislación de polietileno espumado, esto es bastante usual y bastante común de ver hoy en día, y por el otro lado tenemos paneles ACM con polietileno, con núcleo de polietileno. Este es un panel que tiene aproximadamente 5 milímetros de espesor, caras externa e interna de aluminio, y se utiliza mucho en lo que es fachadas de edificios, ¿sí? Cuando vean alguna fachada que está terminada con color aluminio o que se nota la textura de aluminio, muy probablemente esté hecha con ACM. ¿Bien? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las características fundamentales de las construcciones combustibles? Principalmente eficiencia térmica, energética y acústica, o sea, son sustentables, ¿sí? Tienen facilidad y rapidez de construcción, bajo costo de mantenimiento, son higiénicos, o sea, para la industria alimentaria son súper buenos, y tienen la reducción de costos asociados, que es lo que le mencionaba anteriormente. En una zona fría, por ejemplo, se pueden construir durante todo el año. Y no solamente eso, como los paneles son livianos, ¿sí? La estructura metálica de soporte requiere menores características de material, con lo cual la estructura es más económica, ¿sí? Y además pueden ser customizados, o sea, pueden ser construidos a pedido del cliente o en función de un uso particular. Obviamente, y esto tiene una parte negativa, y su parte negativa es que los aislantes son combustibles, ¿sí? Excepto la lana de roca, que ya la vamos a ver. El resto de los aislantes tienen cierta combustibilidad, algunos más, otros menos, y pueden contribuir al incendio y generar gases tóxicos. Los daños materiales importantes en caso de incendios son los que presentan alta severidad, por ende tienen un riesgo inherente a este tipo de construcciones, y por el otro lado son susceptibles a instalaciones irregulares, falencias de montaje, falta de mantenimiento y ejecución de trabajos en caliente y condiciones inseguras. La parte fundamental, o sea, nuestro trabajo, ¿sí? El de todos los que conformamos digamos, la comunidad de la protección contra el incendio, higiene y seguridad, es trabajar en esto precisamente, ¿sí? Porque vamos a ser claros, y esto es una opinión personal, los paneles en sí mismos no son peligrosos. De hecho, cada vez se están utilizando más y se van a seguir utilizando, ¿sí? Ahora, el problema está en cómo se utilizan o cómo es la actividad que se realiza dentro del panel, cómo son las instalaciones que se pasan y cómo son los trabajos que yo puedo hacer. Porque puedo tener exposiciones externas al edificio que me pueden afectar el panel, puedo tener exposiciones internas, y las mismas pueden también ser causadas por el tema de las instalaciones. Con lo cual, el peligro o el riesgo inminente que tiene el panel no está asociado al panel en sí mismo. La realidad es que cada vez se van a utilizar más y son muy buenos. Desde el punto de vista térmico, realmente son muy buenos, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado desde este punto de vista. Entonces hay que trabajar fuertemente con los desarrolladores, con los constructores y con los clientes o asegurados en mi caso. ¿Bien? Entonces, características generales de los paneles sándwich.
Como podrán observar, los paneles sándwich se utilizan para todo tipo de construcciones, desde las cubiertas de los techos, los cerramientos laterales, fachadas, separaciones interiores, en todo tipo de industria, como les mencioné anteriormente, pueden ser en industrias alimenticias, industrias de depósito, logísticas, industria farmacéutica. Bueno, en todo tipo de actividad hoy se van a encontrar con una construcción combustible, en particular de paneles sándwich. Acá les dejo unos cuadros, ¿sí? Para que ustedes vean. Los paneles sándwich vienen en anchos de 90 centímetros a 1,20 m por un largo que puede ser determinado, ¿sí? En función del cliente, pero es hasta 12 metros, y pueden tener diferentes formas, diferentes caras externas e internas, fabricadas con diferentes materiales. El tema de los paneles: se arman, se encastran, ¿sí? Y ese encastre, lo pueden observar, es de diferentes maneras, en función de lo que solicita el fabricante, en función de los manuales de construcción del fabricante. Cada panel tiene una forma un macho y una hembra que se acopla en forma diferente. Esto va en función del fabricante, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el tema del poliuretano? ¿Y por qué se utiliza tanto? Fíjense que 5 centímetros de espuma de poliuretano equivale a 173 centímetros de ladrillos, o sea, son muy eficientes térmicamente, ¿sí? Por eso se usan, por eso se van a usar cada vez más, porque sabemos que lo que se viene a futuro es el tema de la energía. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tantas tecnologías, el tema de la energía a futuro va a ser fundamental. ¿Bien? Entonces, dicho esto, ¿qué tipos de núcleo combustible tenemos en los paneles sándwich? Como les mencioné anteriormente, tenemos núcleos de EPS o telgopor, núcleos de poliuretano, núcleos de PIR, que es poliisocianurato, que es una formulación de poliuretano, y núcleos de lana de roca. En esta flecha, lo que les ejemplifiqué es, desde el punto de vista de incendio, cuál es el más crítico, en rojo, que es el EPS, desde el punto de vista de incendio, a cuál es el que mejor reacción al fuego tiene, y hasta podría decirles que tiene características de resistente al fuego, los que son de lana de roca, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué el EPS decimos que es muy crítico desde el punto de vista de incendio? Porque el núcleo aislante se funde alrededor de los 100 grados. El EPS, cuando se le aplica llama, se funde, el material obviamente cae en forma líquida y se termina prendiendo fuego. Entonces no deja de ser lo que se llama vulgarmente nafta en estado sólido. ¿Bien? Acá podrán observar un panel sándwich con núcleo de EPS, ¿sí? Paneles sándwich con núcleo de poliuretano, otro tipo de panel sándwich también con núcleo de poliuretano, en el cual pueden ver cómo es la forma de conexión con otro, ¿sí? Porque se encastran tipo Rusty, y me quedé ahí en el tiempo con el Rusty para el que no lo conozca, pero es como un Lego, vamos a hablar un poco más en moderno. Y acá tenemos también otro panel con su forma de encastre, con espuma de poliuretano como núcleo aislante. ¿Bien? Y ahí es una planta que está en construcción, y podrán observar cómo vienen los paneles, cómo se entregan del fabricante a la espera de su montaje en obra, ¿sí? Fíjense que es muy rápido, prácticamente se acopian los materiales, se monta la estructura metálica del edificio y después se va construyendo, ¿sí? Por eso son tan populares. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué tenemos? Una cosa es la reacción al fuego y otra cosa es la resistencia al fuego, ¿sí? Lo que nosotros vemos, particularmente cuando hablamos de construcción combustible, es la reacción al fuego, o sea, cómo el material contribuye al incendio, ¿sí? Cómo aporta a la carga de fuego, y vamos a llamar carga de fuego porque todavía si bien se utiliza, es digamos, un parámetro un poco antiguo, y ahora se utilizan otro tipo de metodologías, pero contribuyen a la carga del incendio, por ende el incendio va a ser más grande porque se termina quemando el combustible que está dentro del panel, ¿sí? Que es este material aislante que es el núcleo. Bien, entonces, desde el punto de vista de reacción al fuego, ¿qué tenemos? Obviamente, cómo libera humo, porque estos materiales, al ser materiales plásticos, liberan mucho humo, un humo muy concentrado, muy concentrado, muy denso, que
característico de cuando se prende fuego un frigorífico o cualquier construcción que tenga que ver con construcciones combustibles, se puede observar esto, ¿sí? Y cómo propaga la llama. Bien, estos son los dos ensayos que se realizan para verificar el tema de reacción al fuego, cómo reaccionan estos elementos del fuego. Por el otro lado están los ensayos de resistencia, que tienen que ver con, valga la redundancia, la resistencia, y están apuntados al tema de las estructuras, ¿sí? Columnas, muros y puertas, ¿sí? Acá observen cómo se desarrolla, esto es una curva de un desarrollo de un incendio teórico, ¿sí? Pero el incendio en general tiene una curva de crecimiento exponencial a medida que va creciendo el incendio. En determinado momento se ameseta, se produce el flashover se produce alrededor de los 600 grados centígrados, se consumen los materiales que están en el interior del recinto, ¿sí? Digamos, compartiendo ese recinto con comburente, ¿sí? Y después empieza a decaer, porque o no tengo más combustible, o tengo un problema con el comburente, básicamente con el oxígeno, ¿no? O obviamente por la extinción que empiezan a propinar los bomberos que llegan, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de reacción al fuego, hablo de este lado de los materiales, ¿sí? ¿Y dónde tiene que ver la reacción al fuego? Es con la evacuación de la gente, ¿sí? De los ocupantes, y cómo reaccionan estos materiales, cómo aportan al incendio. Cuando se desarrolla el flashover, ¿sí? Lo que intervienen son los sistemas de extinción automática o manual de incendios, ¿sí? ¿Y por qué está la resistencia? Para que la estructura se mantenga consistente, para que actúen, valga la redundancia, los sistemas de protección activa contra incendio. ¿Bien? Entonces, dicho esto, conclusiones del proyecto de paneles sándwich INTI-CIR. Nosotros con el CIR y el INTI desarrollamos un proyecto de caracterización de paneles sándwich. Esto fue hace un par de años atrás, se desarrolló en 2 etapas y fueron la mayoría de las compañías que integran el CIR, ¿sí? Entonces se hizo un convenio con el INTI y se pagó un proyecto para hacer una caracterización de paneles, porque no existía. Los paneles no se pueden ensayar en Argentina. ¿Por qué no se puede ensayar? Porque el horno que tiene el INTI para ensayar, por ejemplo, la resistencia al fuego de puertas cortafuego o de ladrillos y demás, no permite que se ensayen estos materiales, porque obviamente se queman y esos materiales, esa combustión, terminan degradando el horno. Entonces, se hizo todo un desarrollo, un proyecto. No pretendo leerlo porque la verdad se va a hacer largo, pretendo ir a algo más importante que me interesa hacer hincapié. Todo esto es público, después les voy a mostrar de dónde lo pueden descargar para que lo puedan leer, pero básicamente lo que se trató es de ensayar determinadas muestras de paneles, tanto con núcleo de PS como con núcleo de PIR o PUR, que es poliuretano, poliisocianato, y con lana de roca. Entonces se evaluó cómo propagan a la llama, qué densidad, de densidad óptica de humos emiten y qué grado de combustibilidad, ¿sí? Lo que pueden ver en el medio es el aparato que se utilizó, ¿sí? Que es un panel radiante alimentado a gas. Acá se coloca la probeta, ¿sí? Que es una probeta de 1 metro por 1 metro. Son 2 semipaneles en el cual se mantiene la junta en el medio, porque lo que falla habitualmente en los incendios cuando están desarrollados en recintos con paneles, fallan en la junta, ¿bien? Entonces, acá pueden ver un croquis de cómo es la probeta que se ensaya dentro de esta estructura y cómo se distribuyen las termocuplas, los sensores de temperatura, para ir midiendo cómo va afectando o cómo se va degradando el material combustible en su interior, ¿bien? Entonces, como les mencioné, no quiero hacer hincapié en esto porque me interesa ver otros puntos que son más relevantes y para que no se haga muy larga la presentación, ¿bien? Básicamente los resultados de este proyecto, fíjense abajo, cuando se somete al fuego un panel de poliestireno, fíjense cómo se degrada la aislación en su interior, se despega de la chapa, y el problema que se produce es el deslaminado. Empieza a despegarse esa chapa protectora, que es la cara metálica, y empieza a quedar expuesto el núcleo combustible. Eso es lo que después se termina prendiendo fuego. ¿Bien? Entonces, a la izquierda tenemos un panel con poliestireno, en el medio tenemos un panel con poliuretano, y a la izquierda tenemos un panel
con lana de roca. Fíjense que es totalmente diferente cómo queda la lana de roca después de ser expuesta al fuego o a la temperatura, respecto de lo que es un panel de EPS. ¿Bien? Entonces, como les mencioné al principio, solamente las construcciones combustibles no están relacionadas con paneles sándwich, sino que también con revestimientos combustibles que tienen que cuidarse porque primero aportan el fuego, ¿sí?, en el caso de un incendio, y luego hay que tener cuidado con las instalaciones que se ponen sobre los mismos, porque cualquier defecto en esas instalaciones terminan generando un incendio porque agarra el mismo panel combustible. ¿Bien? Entonces, perdón acá, ¿qué es lo que observamos? Una sala de máquinas aislada acústicamente, esto es muy común, particularmente en lo que es ciudades, Capital Federal, para no generarle ruidos a los vecinos, se aíslan las salas con paneles de espuma de poliuretano. ¿Bien? Esto, si yo tengo un problema, esto es un extractor, si yo tuviese un problema en el extractor, se me puede clavar el eje, se me puede calentar alguno de los rodamientos, o puede ser un cortocircuito el motor. Tranquilamente, cualquier chispa puede impactar sobre la espuma de poliuretano en el muro y genera un incendio, ¿sí? O sea, el material combustible está pegado en la pared. ¿Bien? Esta foto es lo que yo les mostraba antes, una aislación en un techo, ¿sí?, que uno lo mira así y dice, bueno, es lana de vidrio, la lana de vidrio no se quema, ¿sí? Pero cuando voy a ver más en detalle, me encuentro con que ese foil de aluminio que actúa como una barrera de vapor, en realidad es papel aluminizado. Entonces, ¿cuál es el problema? Cualquier instalación eléctrica en proximidad de esta aislación, si tuviese un cortocircuito que no está protegido por los dispositivos de protección, que puede ser una termomagnética en cualquier establecimiento industrial, el cortocircuito proyecta alguna chispa incandescente, impacta sobre este material y empieza a correr a nivel de techo, con lo cual no se puede apagar. Bien, empieza a correr el fuego o el frente de llama a nivel de techo. Observen acá, por ejemplo, que tenemos una aislación similar, pero en lugar de papel tenía plástico, ¿sí? Entonces, el incendio ni siquiera se desarrolló dentro de esta nave. El incendio se desarrolló en una nave lindera. Ahora, la temperatura que se produjo por el incendio en la nave lindera, lo que hizo fue derretir la barrera de vapor de la nave contigua, ¿sí? Entonces empezaron a caer hilos de plástico, que era la barrera de vapor de esta nave, ¿sí? Aquí quiero ir mostrándole esta foto, que cuando uno analiza o adquiere o pretende adquirir alguna aislación térmica, lo que tiene que ver es la calidad del material que están instalando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se descarga, en este caso, por ejemplo, plástico incandescente. Acá no llegó a encenderse esta nave, porque abajo había una industria metalmecánica, pero si hubiese habido un depósito con cartones, hubiese sido un desastre. ¿Bien? Y ni siquiera, vuelvo a repetir, el incendio se produjo acá adentro, ¿sí? Si no se produjo en el exterior. Acá tenemos otra nave recientemente construida, y es muy habitual esto para todos los que nos están escuchando, seguramente lo vieron. Observen cómo se ve el techo acá, cómo se ve rugoso, ¿sí? Tiene cierta rugosidad, ¿sí? Esa rugosidad, cuando lo vamos a ver de cerca, ¿sí?, vemos esto. Esto es un extractor eólico, pero miren acá, ¿sí? Espérenme que quiero dibujar una cosa. Me parece más interesante esto. Esto, ahí vamos. Eso ahí es polietileno espumado, ¿sí? Entonces sucede lo mismo que les mencioné antes. Una chispa por una instalación eléctrica no protegida, mal protegida o irregular, impacta sobre este material, y el desarrollo del incendio lo voy a tener sobre la cubierta del techo. Entonces, ¿es igual a un panel sándwich? No, porque no tiene la cantidad de combustible igual que el panel sándwich. El problema que me ocasiona esto es que la propagación del incendio se va a ver agravada, ¿sí? Lo que lo que en un tiempo T uno suponía que el incendio se iba a desarrollar en determinado edificio, ¿sí?, lo voy a tener en un T+1. ¿Por qué? Porque obviamente empieza en una punta del edificio y se me va a empezar a progresar el incendio
a través del cielo raso, porque se va a empezar a desprender estas láminas incandescentes, ¿sí? Y va a correr el incendio de un lado al otro de la nave por el techo. Si abajo tuviese mercadería, tal vez el incendio fuera más lento que si lo tengo a nivel de techo. Entonces, tengo un conato de incendio, la llama puede agarrar el techo o la llama se puede iniciar directamente en el cielo raso, la lámina esta se va a empezar a desprender y voy a tener una propagación mucho más rápida de la que hubiese sido normalmente si esto no hubiese existido. Bien, ahora, ¿esto lo tengo que evitar? La realidad es que si puedo lo evito, pero yo no puedo pedirle a una persona, a cualquier cliente o a cualquier asegurado, que no ponga este material en su techo. Lo que tengo que hacer es tomar todas las medidas de recaudo para que en el caso de que exista, no se produzcan incendios. ¿Bien? Ese mismo material visto de cerca, miren, ahí tienen. Espuma de polietileno, ¿sí? Con foil de aluminio. Y ahí lo ven previo a su instalación. Básicamente es lo que se utiliza en los bolsos de los chicos de Rappi para aislar térmicamente, o lo que le ponen abajo de una bolsa de dormir. Es exactamente lo mismo. Bueno, esto se pone tanto en los cerramientos laterales como en los hilorasos, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿es malo? Y ni, lo que tengo que tener es cuidado solamente, ¿sí? O sea, tengo que tener precaución, al igual que todo el resto de las construcciones combustibles, tengo que tener precaución, o sea, implementar todos los procedimientos y requisitos que tengan para evitar que se produzca un incendio. ¿Bien? Bueno, lo que le mencioné anteriormente, el núcleo de ACM, o el panel de ACM en realidad, con ese núcleo chiquitito de polietileno con las dos caras de aluminio. Esto básicamente está en la fachada de la gran parte de los edificios. Muchos de los edificios que ustedes ven que se prenden fuego o que el incendio empieza en el interior de un departamento, sale al exterior y agarra la fachada combustible, bueno, está hecho con este material. ¿Sí? Esa fachada está construida muchas veces con este material. Entonces el problema que tengo es la propagación exterior, ¿sí? Del edificio. Lo que le mencioné anteriormente también. Tengo una aislación térmica con bloques de EPS. O sea que imagínense que acá es mucho más riesgoso cualquier partícula incandescente que caiga arriba del material, ¿sí? Porque este material va a gotear inmediatamente apenas se le aplique un poco de temperatura. Ese goteo primero va a ser solamente líquido, después va a ser líquido incandescente. Entonces la propagación se va a ver muchísimo más acelerada. ¿Bien? Y este es otro ejemplo con mayor proximidad, digamos, la foto, que es aislación de poliuretano proyectado en los cielos rasos. Cuando ustedes observen un cielo raso con esta forma, ¿sí? O sea, que copia las chapas sinusoidales o se ve así agrandado y medio bruto, ¿sí? A la vista, bueno, es poliuretano proyectado. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que pasaría con el EPS. O sea, yo ese núcleo combustible que tenía en los paneles y demás lo tengo expuesto. O sea, cualquier partícula incandescente o cualquier trabajo en caliente que desarrolle acá, que impacte en este material, listo, se propaga. Se prende fuego y se propaga a nivel de cielo raso. O sea, no lo paga nadie. ¿Sí? Acá, ¿qué podemos ver? Un incendio ocurrido en un depósito construido con paneles sándwich, en el cual observan cómo queda el panel, ¿sí? Obviamente estos son vestigios de poliuretano quemado, o sea, se deslaminó, se cayó la cara interna de metal, quedó expuesto el panel combustible, y obviamente una vez que queda expuesto, termina contribuyendo al incendio. ¿Bien? Acá tenemos otra imagen de la misma nave, y ahí pueden observar cómo quedó el material, ¿sí? El núcleo combustible sobre la cara exterior, porque la cara interior directamente se cayó. ¿Bien? Y obviamente la destrucción asociada a esto. ¿Bien? Y acá tenemos un siniestro también muy similar, pero con la excepción de que acá el núcleo combustible era de EPS, del Gopor. ¿Sí? Bien, ahí quedó restos del Gopor porque el incendio se llevó a apagar, pero fíjense que tenemos núcleo de EPS expuesto. ¿Bien? Entonces, hasta acá vimos lo que eran construcciones combustibles. Ahora lo que vamos a ver son factores de riesgo. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta hasta acá.
vamos unos 40 minutos de presentación. No sé, Fede, si vos querés comentarme algo. Bien, bueno, excelente. Está acá la presentación, la verdad muy buena, Ariel. La verdad que nos nutre a todos, nos encantan, los comentarios son buenos. Consulta, eh, ¿cómo se vincula la combustibilidad de los elementos constructivos con los estudios de carga de fuego? A ver, básicamente, cuando uno estudia la carga de fuego, ¿sí? Lo hace sobre los materiales que están presentes en el recinto. La carga de fuego, la realidad, se sigue utilizando, pero la realidad es que es un cálculo muy dinámico. O sea, yo calculo en un depósito, supongamos, una carga de fuego X, y esa carga es totalmente dinámica. Entonces, hoy puedo llegar a tener mucha mercadería, mañana puedo tener nada de mercadería, y esa mercadería a su vez puede variar completamente. O sea, no es lo mismo tener palets de madera que palets de plástico, o altura en estiva. ¿Bien? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que se está utilizando actualmente es la tasa de liberación de calor, que es una, digamos, es un, ¿cómo lo podría explicar? Es un factor a tener en cuenta y mucho más relevante desde el punto de vista de incendio, porque lo que me da es realmente cómo crece el incendio, cómo aporta energía al incendio en función del tiempo y de la carga del material, ¿sí? Cómo se va consumiendo ese material a medida que va transcurriendo y cómo es el aporte energético de ese material. Entonces, hoy en el mundo se utiliza lo que habrán visto del HRR, que es la tasa de liberación de calor, que cada material tiene una tasa de liberación particular, eso está calculado en un cono calorimétrico, ¿sí? Hay tablas para calcular esos materiales, y cómo se relacionan, ahora sí yendo a la pregunta de Federico, el tema de la carga de fuego. Bueno, yo tengo que contemplar que dentro de los materiales o dentro de los paneles tengo material combustible, ¿sí? Si uno se pregunta, a ver, hoy lo puedo sumar a la carga de fuego, y la realidad es que nadie lo suma, porque tampoco está dentro de los códigos de edificación el tema de los paneles combustibles. Sí hubo una mención ahora en el código nuevo de edificación de la Ciudad de Buenos Aires del 2019, en el cual hay algo de construcciones y de cómo tienen que reaccionar los materiales al fuego. Pero la realidad es que uno lo debería tener en cuenta desde el punto de vista, si yo quisiera hacer una carga de fuego bien hecha, salvaguardando estas particularidades que comenté, de que puede ser totalmente dinámica, no estaría de más tener en cuenta los materiales combustibles que están en los cerramientos laterales y en las cubiertas de los techos, ¿sí? En particular, si estos no son paneles sándwich, si son poliuretano proyectado, por ejemplo, estimarlo, ¿no? Obviamente yo tengo que estimar porque no puedo mensurar cuántos kilos de poliuretano tengo proyectado en el techo. Bueno, pero puedo llegar a hacer una estimación y agregarlo dentro de mi cálculo, porque al fin y al cabo tengo plástico metido ahí adentro. No sé si respondí a la pregunta. No, perfecto, yo creo que sí. Y después otra más que es un poco más larga, es, ¿conviene sectorizar y que no sea todo el muro sándwich de recorrido? Colocando, por ejemplo, tabiques de hormigón que corten la continuidad. A ver, la realidad se pensaron muchas opciones, o se piensan muchas opciones desde el punto de vista de cómo evitar la propagación, porque la propagación de incendios en esta clase de construcciones con panelería se desarrolla por dentro del panel. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Se han hecho construcciones que tengan intercaladas paneles de lana de roca, por ejemplo, con paneles de EPS o PUR y demás, para evitar la propagación interna. La realidad es que en muchos sentidos yo no le encuentro a eso. Esto es a título personal, yo lo que recomiendo y lo que sugiero es sectorizar. O sea, es fundamental en cualquier tipo de construcción la sectorización. Y no estoy hablando de la sectorización de paneles, estoy hablando de la sectorización del edificio, ¿sí?
Y la única forma de sectorizar un edificio es con mampostería, con muros de mampostería. Y con portones cortafuego, obviamente, en las aberturas. Ahora, si yo quiero tener una nave de panelería sándwich de, no sé, 5.000 metros cuadrados, lo mejor que podría hacer, salvando las distancias que sirvo para la actividad o no sirvo para la actividad, porque obviamente uno va a decir, che, pero yo tengo que transportar mercadería de un lado para el otro, es complicado y demás. Bueno, lo mejor que puedo hacer es partir esa nave a la mitad con una pared de mampostería que sobresalga por encima, ¿sí?, de la cubierta de los techos, al menos 1 metro o 1,5 metros, que sobresalga de los laterales del edificio, al menos 1 metro en cada uno de los laterales, y además que sea autoportante, ¿sí? De tal manera de que si una de las dos naves, de las seminaves vamos a llamarle, colapsa, no me arrastre a la otra nave. Eso es lo mejor que puedo hacer y lo que recomiendo. O sea, mi posición, vuelvo a repetir, a título personal, es trabajar en 2 aspectos. Lo que tenga que ver con la prevención y lo que tenga que ver con la protección pasiva, que es básicamente sectorización y colocación de materiales intumescentes o resistentes al fuego en aberturas, ¿sí? Eso es lo mejor que se puede hacer. Después, obviamente, está la tercera pata, que es el tema de las protecciones activas. Y con el tema de las protecciones activas ya tengo bocas de hidrantes, bocas de incendio, rociadores automáticos, que obviamente es la mejor protección, los rociadores automáticos, con una salvaguarda, que estén bien diseñados y bien mantenidos, ¿sí? Vamos a ser claros en eso, porque si no están ni bien diseñados ni bien mantenidos, la realidad es que no tienen utilidad. Pero de esas 3 ramas que son lo que involucran a la seguridad contra incendio, a la protección contra incendio, preferiblemente es pararse en las 2 primeras, ¿sí?, tanto en la prevención como en la protección pasiva, porque es lo que me evita la gesta del incendio y que en el caso que se desarrolle un incendio, evitar la propagación hacia el resto del edificio, ¿sí? Obviamente, después viene la protección activa. Ojo, yo no puedo tener solamente protección activa y no ocuparme del resto, o solamente ocuparme de la prevención y no tener el resto, ¿no? Las 3 funcionan en forma, digamos, van en paralelo, ¿sí? No puedo delegar una en función de la otra. Pero la realidad es que yo prefiero pararme en las 2 primeras. Bien, perfecto. Entonces estás hablando de bueno, en realidad es eso, ¿no? Las distintas capas de protección contra incendio funcionan de forma holística y trabajar en todas. Hay un señor, Sí. Alfredo C., que quiere hacerte una consulta. ¿Cómo no? Vamos a habilitar el micrófono para que ahora en este momento Alfredo puede habilitar su micrófono y hablar con Ariel. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, ¿me Hola, escuchás? Alfredo. Sí, te escucho perfecto. ¿Cuál es la visión tuya, si tenés experiencia, en el uso como aislante térmico? Por esta zona se está utilizando mucho celulosa proyectada. Gracias. No, gracias por la pregunta, Alfredo. La verdad, no tengo ensayos de resistencia al fuego en lo que respecta a celulosa. Sí, vi que se utiliza mucho, lo vi instalado en algunas plantas. En particular lo utilizan cuando se hacen construcción en seco, tipo, vamos a mencionarlo, Durlock, construcciones de sello, de construcciones en seco de yeso. Ahí se utiliza mucha celulosa proyectada, pero no tengo experiencia en lo que es reacción al fuego de eso. Sí te diría que consultes con la gente del INTI, ¿sí?, que tiene un departamento de construcciones con gente muy formada, con profesionales muy formados, en los cuales, bueno, habrás visto que nos ayudó a colaborar con el tema de los proyectos de paneles. Tal vez seguramente ellos tengan reportes o experiencia en lo que es celulosa, ¿sí? Pero, a ver, pensando en voz alta, y esto no quiere decir que sea así, yo creo que tiene mejor reacción al fuego de lo que tiene el poliuretano o EPS seguro. Perdón, para compartir. Tengo algunos ensayos de celulosa proyectada, algunos ensayos de reacción al fuego. Quería ver la visión del seguro ante una eventual auditoría que uno pudiera tener. Se usa mucho en el interior, en pequeñas construcciones, también en naves industriales, reemplazando. Yo, por ejemplo, aconsejo utilizarlo en reemplazo de
la alternativa del poliuretano proyectado en los techos de estructuras livianas. Me parece una solución aceptable, pero quería tener tu visión desde el punto de vista de la aseguradora, digamos. Muchas Mirá, gracias por Alfredo. habilitarme el micrófono. No, por favor, gracias por la respuesta. Mira, yo te digo, es cuestión de analizar los ensayos de reacción al fuego, pero la realidad es como mencionaba con el resto de las aislaciones. Las aislaciones están, ¿sí? O sea, uno no puede ir a un asegurado y decirle, no, mira, tenés que sacar todo. La verdad es que no se puede hacer. En algunos casos se pide, lo pedimos con los colegas, o en forma unilateral, dependiendo. Se trata de que el asegurado tome conciencia y si es posible retirarlo, especialmente el poliuretano, pero la realidad es que si está instalado, nada. O sea, uno asume que ya está ahí. Lo que hay que trabajar es en la prevención. Prevención, netamente prevención. No hay otra cosa. Es evitar que se produzca el incendio. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué más ¿Seguimos? tenemos? ¿Querés seguir? Y después tenemos otras preguntas. Seguimos cuando Dale, termine este bloque. Ya es dale. el último, ¿no? ¿El tuyo? ¿Factores de riesgo? No, Tenemos... me refiero, le damos para adelante y cuando termine retomamos. Tenemos algunas consultas y otras intervenciones Yo más. tengo para quedarme todo lo que ustedes quieran. Lo que no quiero es aburrirlos porque hay mucho material para mostrar y me parece súper interesante. No sé. Dale, avancemos entonces. Dale. Bueno, factores de riesgo, ¿sí? Yo elegí 4 factores de riesgo o 5 que me parecen relevantes. Instalaciones eléctricas, ¿sí? Factor de riesgo fundamental. Entonces, ¿qué son las observaciones que habitualmente encontramos cuando recorremos una planta industrial? Bueno, instalaciones no ajustadas a normativa, canalizaciones irregulares en paneles sándwich, montaje de gabinetes y artefactos eléctricos en contacto con paneles sándwich, tendidos sin canalizar, caja de conexiones, bueno. Y hay una serie de cuestiones que les voy diciendo, ¿sí? Para que lo tengan, después lo pueden rever. Prefiero ver las fotos para que ustedes realmente vean de lo que se trata. Y por último, me interesa resaltar algo que se está viendo cada vez más, que es el montaje de paneles fotovoltaicos sobre cubierta de techos construidos con paneles sándwich. Tema crítico. Cada vez es más habitual encontrar esto, ¿sí? Y la realidad es que muchos no tienen en cuenta el riesgo inherente que conlleva instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta con techos combustibles. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos observar acá? A ver, creo que tengo todavía la pluma. Tenemos, obviamente, una instalación eléctrica con sus irregularidades, pero acá tenemos un panel sándwich, ¿sí? Con una canalización hecha de tendidos eléctricos de todo tipo, acá hay cable de todo tipo, ¿sí? Sellada con poliuretano en aerosol, y acá tenemos lo mismo, ¿sí? También tendidos eléctricos atravesando paneles, ¿sí? Con poliuretano en aerosol proyectado. ¿Cuál es el problema de esto? El problema está en que si yo tuviese un incendio ahí, un cortocircuito, en el medio tengo la aislación, ¿sí? Y particularmente, no solamente tengo la aislación, sino que encima de la aislación la terminé de completar con poliuretano, con lo cual cualquier particularidad que tenga eléctrica va a agarrar la aislación y el incendio va a empezar a correr adentro del panel, ¿sí? Acá lo que tenemos es poliuretano proyectado en el techo con instalaciones irregulares en su tendido. O sea, lo mismo, si yo tengo una particularidad o una contingencia eléctrica en el cielo raso, agarra el poliuretano, que es totalmente combustible, es cuestión de un segundo, ¿sí? Agarra la chispa y empieza a correr el incendio. ¿Bien? Misma particularidad, pero en este caso con techo de EPS, del Gopor, ¿sí? O sea, tengo instalaciones eléctricas irregulares, fuera de norma, en techos o cubierta de techos que tienen como aislación térmica telgopor expuesto. O sea, cualquier inconveniente, cualquier contingencia, va directo al telgopor. ¿Bien? Acá tenemos también instalaciones eléctricas irregulares fuera de norma, con una aislación térmica de polietileno con foil de aluminio, los que les mencioné anteriormente, con lo cual
cualquier particularidad que exista ahí en la luminaria, ahí, bueno, dejando de lado que el cable está por la mercadería, ¿no? Ahí, bueno, o afecta a la mercadería o afecta a la aislación, ¿sí? Todo el combustible se lo estoy dando, o sea, el comburente lo tengo en el aire. El combustible se lo estoy aportando yo, ¿bien? Y la fuente de ignición claramente es una instalación eléctrica defectuosa. Acá lo mismo que vimos anteriormente, instalaciones eléctricas defectuosas pasando a través de panelería sándwich, sellado con poliuretano. O sea, desde el punto de vista térmico está bien sellado. Ahora, desde el punto de vista de incendio es un problema, ¿sí? Porque estoy exponiendo el núcleo combustible a cualquier contingencia eléctrica que pueda llegar a tener el cableado. ¿Bien? ¿Qué es lo que veo acá? Acá tenemos panel sándwich, lo que ven atrás, fíjense en cómo se forma esto para que ustedes lo puedan identificar el día de mañana si lo ven. Esto es panelería sándwich, ¿bien? La cara exterior, porque adentro hay una cámara frigorífica. Esta es la cámara exterior, estamos sobre un cielo raso, perdón, estamos en un entrepiso técnico. Por ende veo la cara exterior del panel y la cara interior está la cámara frigorífica. Entonces, del otro lado tengo un evaporador, ¿sí? Que es, para que todo el mundo lo entienda, es la parte interior de un aire acondicionado split, bueno, pero salvando las distancias, ¿no? Pero eso metido dentro de una cámara. Y de este lado lo que yo tengo es una descarga del agua de evaporación cuando se producen los ciclos de congelamiento o descongelamiento, ¿sí? Que es algo normal en las cámaras frigoríficas grandes. Ahora bien, esta cañería de caída de agua, o sea, de caída de agua de descongelación, tiene una resistencia eléctrica que funciona a 220, que permanece, esa cañería permanece caliente, porque cuando se produce el ciclo tiene que fluir el agua. Si adentro tengo menos 30 grados bajo cero, menos 25 grados bajo cero, no puede circular el agua. Por ende, esa resistencia está prendida con 220, ¿sí? Y lo tengo perforando el panel. Ahora, si yo tengo la instalación eléctrica de esta forma, cualquier contingencia eléctrica va a afectar el interior del panel. Ahora, imagínense que si yo tengo un incendio ahí, o un principio de incendio ahí, no hay sistema de detección que me lo detecte, valga la redundancia, y lo voy a detectar a partir de que el incendio ya va a ser grande. O sea, porque alguno olió humo o porque el incendio ya realmente es grande y ya se empieza a ver el humo. ¿Bien? Entonces, esto es crítico en áreas en las cuales el espacio es confinado. O sea, no entra acá todo el mundo. Entonces, es importante mantener el mantenimiento de las instalaciones. Acá tenemos espuma poliuretano proyectada, también con cables pasando a través del poliuretano, ¿sí? Lo mismo, espuma de poliuretano proyectada en una estructura liviana, con chapa, y fíjense los cables, son cables eléctricos, ¿sí? O sea, cualquier contingencia eléctrica acá va directo al panel, directo al poliuretano, ¿bien? Bueno, básicamente lo mismo, y observen que acá se puede ver cómo se ve el poliuretano, ¿sí? Y cómo se ve parte de la viga reticulada metálica, ¿sí? Ahí se despegó. O sea que imagínense que si yo tengo una contingencia eléctrica en este empalme, ¿sí? O mismo en el cable tipo taller, bueno, directamente al poliuretano. Esto es bastante común también en ámbitos industriales, las estaciones de carga de baterías en recintos construidos con paneles sándwich. O sea, si este vehículo está cargándose durante el horario nocturno o en horario de inactividad y demás, cualquier contingencia eléctrica que ocurra tanto en el vehículo como en la estación de carga, directamente va a impactar en el panel sándwich, ¿sí? Acá que vemos también instalaciones eléctricas en entrepisos técnicos por encima de las cámaras frigoríficas. Para que se entienda, un entrepiso técnico es el espacio entre el techo de la cámara y el techo del edificio. Generalmente es un espacio que puede tener 2 metros, 3 metros, 4 metros. Bueno, depende del edificio, ¿sí? Pero en ese espacio se ponen válvulas de amoníaco, se ponen instalaciones eléctricas, en algunos casos hay equipos productivos, bueno. Pero son áreas confinadas, o sea, son áreas sin presencia de personal, con lo cual un incendio, que puede ser por una contingencia eléctrica, si no tengo detección dentro de ese sector,
lo voy a detectar cuando ya sea tarde, cuando se vea el humo desde afuera, ¿sí? Y hasta digo las llamas. Esto parece una pavada, pero observen, perforaron el panel sándwich e instalaron un extractor de baño, ¿sí? O sea, de uso doméstico, en una industria. O sea, imagínense, un extractor diseñado para uso doméstico que se prende cada vez que uno va al baño, ¿sí? O sea, en forma aleatoria, prendido en forma permanente, ¿sí? Perforando un panel sándwich. O sea que cualquier contingencia eléctrica que tenga este extractor, porque aparte está prendido en forma permanente, no está diseñado para este fin, bueno, afecta directamente el núcleo combustible del panel sándwich, ¿sí? Esto hay que evitarlo de todas formas, esto no se puede tener porque es un factor de riesgo fundamental. Bueno, perforaciones directamente realizadas en panelería sándwich. Observen acá que tienen cable tipo taller e instalaciones fijas. Esto está prohibido por la norma AEA 9364. No se pueden hacer instalaciones de cableado tipo taller en instalaciones fijas. Bien, bueno, acá tengo no solamente instalaciones fijas con cableado tipo taller, sino que además están perforando el panel sándwich y encima, fíjense que obviamente esto vino la perforación de afuera, lo perforan de afuera, salió la chapa hacia el lado interior y la chapa, los filos de la chapa de metal están tocando el cable. O sea, obviamente el cable tiene una vaina que lo protege, pero esa vaina no es la misma vaina de un cable IRAM 2178, un cable habitualmente conocido como Centenario, ¿sí? Es un cable que si trabajara, o sea, si se moviera, tranquilamente puedo correr el riesgo que se percuda, que se dañe y que haga un cortocircuito. Si hace un cortocircuito, automáticamente toca el panel sándwich, el núcleo del panel sándwich, ¿sí? Entonces, esto es fundamental de que cualquier perforación dentro de un panel sándwich esté protegida, se le da un caño camisa, que puede ser con un caño de metal o puede ser con un caño de plástico, ¿sí? En lo que a mí respecta, me gustan más los caños de plástico, de polipropileno y demás. Pero, porque el caño de metal también apoya en el cableado. Pero las perforaciones hechas en paneles sándwich tienen que estar protegidas, indudablemente. O hacerlas en exterior, que no perforen el panel. Misma situación. Cableado tipo taller, perforando panelería sándwich. Instalaciones eléctricas irregulares en proximidad de paneles sándwich, ¿sí? Cualquier inconveniente eléctrico que suceda en esta computadora va a afectar al panel que está atrás. Y acá me parece algo interesante, si bien no tiene que ver con paneles sándwich estos, obsérvense, esto es un siniestro en una sala eléctrica, ¿sí? Esto es no la cometida de cable, porque en realidad es la salida de los cables hacia los consumos. El incendio se produjo dentro del lugar, pero observan que obviamente salió el fuego hacia afuera, ¿sí? Toda esta bandeja de cable tenía cables Intenax, IRAM 2178 o básicamente el cable violeta, ¿sí? Para el que no lo conoce. Ahora, miren cómo funcionó el cable. El cable se quemó completamente acá, completamente, ¿sí? Porque acá salieron gases calientes, salió llama, mucha temperatura, porque adentro había plástico. Se quemó, pero fíjense que hasta acá se quemó. ¿Sí? El cable no se siguió quemando, o sea, no propagó el incendio. No propagó ni la llama ni el incendio. Entonces, ¿por qué está prohibido el cableado tipo taller en instalaciones fijas? Porque el cableado tipo taller en instalaciones fijas no está preparado para, o sea, propaga el incendio y propaga la llama. ¿Sí? O sea, no está normado, no está ensayado para eso. El cableado IRAM 2178 sí, por eso se utiliza en canalizaciones a la vista, en bandejas portacables y demás. Entonces, fíjense esta diferencia, cómo tuve un incendio abajo y el incendio no se propagó arriba, ¿qué si me pasara acá? Esto es toda una bandeja con cableado tipo taller. El incendio va a correr a través de la bandeja. ¿Bien? Entonces, por eso es fundamental también qué tipo de materiales utilizo en las instalaciones eléctricas, y ese material tiene que estar acorde a norma. Si yo lo hago acorde a norma, esto no debería existir. Perforaciones también combustibles en paneles sándwich que forman parte del cielo raso de las cámaras.
obviamente tableros en malas condiciones en general, pero están apoyados sobre las cámaras, ¿sí? Acá si tengo una particularidad en el tablero, afecta directamente el panel sándwich que está por detrás. Acá tenemos un panel sándwich con su núcleo de PS expuesto, ¿sí? Con un cable, ¿sí? Que obviamente el cable estaba protegido por esta canalización plástica, pero acá tenemos una cinta que se mueve. Entonces, si esta cinta se está moviendo, fíjense que la cinta misma quemó la parte de abajo de la canalización plástica. Al quemarla, lo que hizo, la quemó obviamente por abrasión, ¿no? O sea, esta cinta estaba tocando la canalización, se rompió. Y dejó expuesto el cableado que está dentro de la canalización. O sea, miren si esta cinta termina de arruinar la aislación, hace un cortocircuito y agarra el EPS. Listo, se quemó la planta. No hay chance. No hay chance. Como le mencioné anteriormente, acá vemos en una vista general lo que es digamos, un entrepiso técnico en una cámara, ¿sí? También es importante tener en cuenta las instalaciones eléctricas ahí que se desarrollan. Acá tenemos en primer plano un cable tipo taller metido a través de un caño de agua, ¿sí? O de la misma perforación, una canalización, pero fíjense que el cable está tocando la parte de metal, ¿sí? O sea que si este cable se mueve para un lado o se mueve para el otro, lo que hace es arruinar la aislación, dañar la aislación, por ende cortocircuito, chispa, material combustible, incendio. Por acá tenemos algo similar a lo que vimos anteriormente. Hicieron la canalización en el panel sándwich y la rellenaron con poliuretano combustible, ¿sí? Hay un poliuretano que es similar a este, que no se quema, que es un producto particular, que se puede hacer lo mismo sin llenar con este material. ¿Bien? Y por último, para el que no conoce lo que es una termografía, esto es un informe de una termografía. Fíjense que acá tenemos una llave térmica, ¿sí? En caja moldeada, y fíjense cómo hay un aumento o un incremento de la temperatura en una de las fases, y obviamente ese incremento de temperatura, acá la pueden ver en una imagen normal, cómo degradó la aislación del cable. ¿Sí? Entonces, como obviamente esta fase está o sobrecargada o tiene un problema en el borne, no hay buen contacto en el borne, por ende esto está calentando, y fíjense que no saltó la protección. O sea, se degradó la aislación, pero no saltó la protección. Bueno, esto salta con una imagen termográfica. Por eso es importante hacer termografías. ¿Bien? Y acá tenemos un ejemplo similar. Tenemos una contactora, ¿sí? Un relevo térmico de un motor, y fíjense acá, miren. Tenemos una aislación que está totalmente quemada y la instalación sigue funcionando. ¿Cómo se detecta esto? A través de una termografía. ¿Sí? No lo detecta la misma protección del circuito. Una termografía. Si no hay un corto, no salta ninguna protección. ¿Sí? Pero hay una degradación por sobrecalentamiento. ¿Bien? Entonces, paneles fotovoltaicos. Hoy cada vez, como les dije, es más habitual tener paneles sobre las cubiertas de los techos. ¿Sí? Acá tenemos cómo se implantan los paneles sobre los techos, que pueden ser de cubierta de chapas comunes o pueden ser de cubierta de chapas con núcleo combustible debajo. ¿Sí? Y acá una foto aérea de una planta en la cual observen que tienen paneles paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de los techos. ¿Sí? Hoy cada vez es más común ver esto, cada vez es más común y requiere un análisis de riesgo particular para cada una de las ubicaciones. ¿Bien? Bueno, claramente esto es crítico, la ejecución de los trabajos en caliente. Acá le voy a hacer una mención de cuáles son las observaciones más habituales que encontramos. No tiene sentido que las lea, pero vamos a la foto que es más interesante. Obviamente, montaje o instalación de membranas asfálticas sobre cielorrasos. Es muy habitual que haya personal de mantenimiento, tanto externo como interno, que realice este tipo de instalaciones. El problema está en que abajo muchas veces tengo
aislaciones combustibles o panelería sándwich. Entonces, yo arriba estoy con un soplete, instalando la membrana, silbando, escuchando Spotify, y abajo se me está quemando el techo. ¿Bien? Más de un incendio proviene por esto, ¿sí? Y lo pueden escuchar casi a diario en las instalaciones que se prenden fuego por trabajos en caliente. Observen acá, también un trabajo de en caliente que se desarrolló en poliuretano proyectado, ¿sí? Que no llegó a prenderse fuego de casualidad, pero miren cómo quemó todo alrededor. Esto también es muy habitual, estaciones o talleres de mantenimiento en los cuales se realizan trabajos en caliente, por ejemplo con una cortadora sensitiva en este caso, y al lado tengo el panel sándwich, esto es panel sándwich. ¿Sí? O sea, cualquier chispa incandescente que vuele por ahí abajo, ¿sí? Es incendio seguro. ¿Bien? Otra foto también de de aislaciones combustibles de poliuretano proyectado en cielo raso, a los cuales le asoldaron una varilla para hacer un sostén de ese entrepiso, ¿sí? Bueno, nada más que lo que hicieron fue limpiar un poquito el poliuretano y soldaron. Fíjense cómo quedó la marca de la llama que generó, y de hecho lo hicieron acá también. ¿Sí? De casualidad no se prendieron fuego. Bueno, también ejecución de trabajos en caliente en proximidad de aislaciones combustibles, ¿sí? Muy común, muy común. Y acá tenemos también panelería, ¿sí? De EPS con uso de sopletes, ¿sí? Acá uso de sopletes para descongelado de válvulas en el cielo raso o por encima del cielo raso de una cámara frigorífica. Entonces, como a veces se congelan los sistemas de amoníaco, se utilizan sopletes de llama abierta y lo flamean con el soplete para descongelarlo. Estamos hablando de un mal procedimiento, un procedimiento que no se debe hacer, que hay un problema por el cual se realiza, pero no se debe hacer en absoluto. Bueno, fíjense que si acá agarraría el poliestireno que hay acá adentro, directamente incendio. ¿Bien? Bueno, y esto es una ejecución de trabajos en caliente en un aeropuerto. Fíjense que lo que hay atrás acopiado son paneles sándwich. Entonces, acá también les estoy mostrando que los paneles sándwich no son exclusivamente de ámbitos industriales. Muchos aeropuertos están construidos hoy o terminales aeroportuarias, construidos con panelería sándwich. Bien. Otro punto crítico, los conductos evacuadores de gases, básicamente chimeneas, ¿sí? Observaciones habituales, se las dejo para que después lo puedan leer cuando vean el video, si les interesa. Y acá lo que tenemos es poliuretano proyectado habitualmente, ¿sí? Pero puede ser también paneles sándwich, puede ser otro tipo de aislaciones en los cuales se perforan, se instalan conductos evacuadores de gases, sin ningún tipo de aislación, en contacto directamente con el poliuretano. Y fíjense que obviamente cuando yo tengo calor, el poliuretano se empieza a secar. O sea, la poca humedad que tiene incorporada se empieza a perder, con lo cual cada vez se va secando más. Entonces se va carbonizando alrededor. ¿Eso qué pasa? A medida que transcurre el tiempo, si eso yo no lo evito, y tengo cada vez más temperatura, ahí voy a tener una fuente de incendio. ¿Sí? Ahí y ahí. Que va a ir en relación a cómo cocino. Si cocino mucho y el caño está permanentemente encendido, voy a tener mucha temperatura. Y ni les cuento si se prende directamente fuego lo que tengo abajo, el fuego sube por el interior del caño, porque en general están todos engrasados, bueno, y tengo un incendio adentro del caño y afuera del caño por este motivo. Otra situación similar también, con poliuretano, en proximidad de lo que es conductos evacuadores de gases. Orden, limpieza y mantenimiento, otro punto también a tener en cuenta. Acá pueden observar chapa, cubierta metálica, con poliuretano proyectado. ¿Sí? Acá se ve bien claramente lo que es el poliuretano proyectado. Y esto también que es crítico, o sea, dejar las instalaciones con el núcleo expuesto. Esto se tiene que tapar el núcleo. Se puede tapar con una U de chapa, mínimamente, ¿sí? Pero por lo menos no dejar expuesto el poliuretano. ¿Por qué? Porque cualquier incendio, cualquier principio de incendio, cualquier partícula incandescente, ya sea por un trabajo en caliente, una instalación eléctrica o lo que fuera, pega contra el núcleo de combustible y el incendio empieza a propagarse por el interior del panel. Ahí vemos un ejemplo
Acá vemos otro ejemplo y acá vemos otro ejemplo, con 3 núcleos diferentes. ¿Bien? Y por último, los incendios pueden venir tanto del interior como del exterior. Y en el exterior estamos hablando de mercadería que está copiada en proximidad de las naves. Acá estamos hablando de scrap o mercadería de rezago, pero pueden ser pallets, puede ser mercadería en uso o puede ser mercadería de rezago, como es este el caso, ¿sí? Ni que hablar de árboles, pastos, malezas. Bueno, todo eso tiene que quedar limpio en el perímetro de los edificios construidos con este tipo de materiales. ¿Bien? Acá, claro ejemplo, obviamente colillas de cigarrillo y también exposición de núcleo combustible en un cielo raso de una cámara frigorífica. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo único que nos queda es ver estrategias de control de riesgo para todo esto que ya estuvimos charlando. Vamos con esto y cerramos con las preguntas. Ariel. Listo. Estrategias de control de riesgo. A ver, no voy a hacer hincapié en cada una, se los voy a dejar para que lo lean tranquilos. Voy a ver, focalizarme en las que me parezcan más importantes, pero para que no perder mucho tiempo en este aspecto. Instalaciones eléctricas. Claramente, ya se los mostré en las fotos, pero ¿qué es lo principal? Primero, proyectar y diseñar las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente. Tener profesionales o empresas matriculadas es sumamente importante, ¿sí? Implementar rutinas de mantenimiento predictivo o preventivo, ¿sí? Y realizar estudios de termografía. Ojo con los estudios de termografía. Los estudios deberían ser como mínimo una vez al año. Como mínimo. A ver, como mínimo un año y después para arriba en función de los errores que se van detectando. Pero es importante quién realice la termografía, pues tiene que ser alguna persona, un técnico capacitado con un curso de termógrafo nivel 1 como mínimo, ¿sí? Y además los informes tienen que estar de acuerdo a normas ISO, normas NETA y normas NFPA. ¿Bien? Si no, no tiene utilidad el estudio de termografía. ¿Bien? Y obviamente realizar estudios eléctricos y auditorías de instalaciones existentes conforme AEA y NFPA. ¿Bien? Acá un detalle de instalaciones eléctricas que no están bien, el tablero que vimos, las perforaciones en panelería, y esto lo que se debe hacer es separar los tableros o cualquier equipo eléctrico de los paneles sándwich, ¿sí? Acá les dejo, para que lo vean, lo pueden bajar igualmente de la página del CIR, ahora les voy a mostrar el link, ¿sí? Cuáles son las distancias que se recomiendan separar de los paneles sándwich los artefactos eléctricos, en función también de la potencia de los equipos. Y acá unos croquis que les muestran cómo deben armar un caño camisa para hacer perforaciones, si eventualmente las tuvieran que hacer, en construcciones del tipo combustibles. ¿Bien? También, como les mencioné, importante, termografías, ¿sí? Y sectorización de pases de servicio, ¿sí? Miren acá esta espuma que le comenté, cómo se utiliza. O sea, se le pone sellador, acá es una de la marca Hilti, ¿sí? Puede ser Hilti, puede ser Promat, puede ser 3M y otras marcas también que fabrican estos materiales, pero en lugar de utilizar poliuretano, del que se compra habitualmente en cualquier ferretería, utilizar una espuma intumescente, ¿sí? Bien colocada. También hay profesionales que se dedican a hacer protección pasiva y sería lo más recomendable comunicarse con ellos. Y acá un ejemplo de cómo se colocan. Por ejemplo, puede ser un panel de lana de roca para hacer todo el cierre del vano, ¿sí? Y después cerrar con la espuma de poliuretano, pero que no esté en contacto con el núcleo combustible, básicamente. Bueno, ejecución de trabajos en caliente. Ahí les dejo una serie de cuestiones que son importantes tener en cuenta cuando se realizan este tipo de trabajos. O sea, la cuestión no es prohibir, sino que la cuestión es, básicamente, controlarlos, ¿sí? Un permiso de trabajo tipo, esto lo pueden adaptar en función de sus necesidades. Este es un permiso de trabajo que está en la guía del CIR, ¿sí? Que la pueden descargar, es de público conocimiento. Y esto es importante que lo tomen para personal de mantenimiento propio, para personal de mantenimiento externo, contratistas externos,
Y además, si ustedes tienen construcciones combustibles dentro de su planta o de su edificio o en lo que fuera, hacer una inducción de trabajo particular para el personal de mantenimiento, tanto interno y externo, para mostrar los riesgos que conlleva trabajar en proximidad de construcciones de este tipo. Bien, sistemas evacuadores de gases, básicamente ahí le dejo también una serie de tips de control de riesgo que son sumamente relevantes tener en cuenta para evitar cualquier inconveniente con los sistemas evacuadores de gases. Paneles fotovoltaicos, acá les voy a dejar estos puntos que son sumamente interesantes, que los saqué del Manual de Buenas Prácticas en Cubierta con Instalaciones Fotovoltaicas de IPUR, Kingspan y otros que son, no empresas. Kingspan es un fabricante de panelería europeo, IPUR es la cámara de fabricantes de paneles sándwich en España, pero está súper interesante, se los dejo acá como para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para el tema de control de riesgo con paneles fotovoltaicos instalados sobre cubiertas de techos combustibles? Y en general, ¿qué es lo más importante de todo cuando nos consultan sobre construcciones con paneles sándwich? Primero, realizar un análisis de riesgo, ¿sí? Fundamental. Saber qué actividad voy a tener, si voy a tener presencia de personal, qué equipos y máquinas voy a instalar, cómo voy a sectorizar, y qué protecciones activas contra el incendio voy a tener, ¿sí? Implementar una política de MOC, que es control de cambios, ¿sí? Todos los proyectos deberían ser estudiados en forma multidisciplinaria, principalmente por los departamentos de ingeniería, mantenimiento, compras, higiene y seguridad. Es sumamente importante la opinión de higiene y seguridad, ¿sí? Que es por ahí el que está más empapado en temas de incendio y que pueden colaborar en conjunto con el resto de los departamentos. Identificar con cartelería dónde hay materiales combustibles, dónde hay construcciones combustibles, para que cualquier persona que venga a realizar un trabajo sepa que ahí es peligroso trabajar por el solo hecho de tener un material combustible. Adquirir paneles de fabricantes reconocidos, preferentemente llave en mano, ¿sí? Con certificaciones esos paneles. ¿Y por qué llave en mano? Porque obviamente el mismo fabricante tiene su mano de obra, porque son críticos también este tipo de construcciones desde el punto de vista del montaje, tiene su mano de obra propia y además realizan muchas veces, y los tienen, manuales de instalación. Entonces no es lo mismo que uno lo compre y lo instale, que uno contrate a un proveedor y que el proveedor se encargue de todos los aspectos de esa obra, ¿sí? Y después, bueno, en la medida posible evitar el uso de paneles con núcleos de EPS, poliuretano proyectado como aislación combustible, evitar la exposición del núcleo combustible y daños a las caras metálicas, que lo vimos en las fotos. Esto es importantísimo, sectorizar los edificios mediante la construcción de muros cortafuego y aberturas resistentes al fuego es sumamente importante, porque se produce el incendio y la propagación la van a evitar a partir de esto, ¿sí? Es sumamente importante. Y, por último, implementar la guía técnica del CIR sobre paneles sándwich. Van a poder ver la guía técnica del CIR, van a poder ver el proyecto que realizamos en conjunto con el INTI, para que vean lo que se está haciendo desde el lado del seguro respecto a este tema, ¿sí? Por último, la bibliografía técnica que les dejo, pueden consultar. Van a encontrar un montón de material para leer relacionado con este tema, ¿sí? Dejo un espacio, ahora termino, un espacio de preguntas y respuestas para lo que ustedes quieran preguntar. Y les agradezco por haberme escuchado y perdón por la extensión porque ya nos fuimos a 1 hora y media, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí quedó abierto. Bueno, perfecto, Ariel. La verdad que muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy buena. Desde el punto de vista intelectual, creo que nutritiva. Hemos recibido las dosis de proteínas, grasas y ácidos omega 3 necesarios para entender un poco más la protección contra incendios. La verdad que los comentarios son excelentes. Para ir cerrando, te quiero hacer un par de consultas. Sí. Más que tenemos en los grupos. Tenemos un comentario que está bueno, que es de Fabiana Herrera.
Dice sobre las certificaciones en el uso de las termografías, no son conocidos, por lo menos es la primera vez que lo escucho, es como la certificación de los fusionistas de caños. Hace poco lo supe y es genial tener gente capacitada y certificada en obra. No sé si tenés un comentario sobre eso. Sí, a ver, clave desde el punto de vista de termografía, bueno, obviamente contratar empresas que se dediquen a realizar termografías. Lo que mencioné, el termógrafo o el técnico que realiza la termografía tiene que tener una formación, ¿sí? Como mínimo un curso de termografía, los cursos de termografía, existe el curso de termografía 1, nivel 2, nivel 3. El básico es el nivel 1 y con eso ya hay el técnico está formado para realizar termografías. ¿Y por qué es importante? Porque la termografía no consiste solamente en ir, sacar una foto, que la cámara me tire la foto y después volcarla al uniforme. No, yo tengo que interpretarla la fotografía, ¿sí? Y la fotografía térmica es difícil de interpretar porque cada material tiene una forma de irradiar la luz infrarroja, ¿sí? Refracta de una forma particular, y hay que tener también en cuenta cómo se realiza desde el punto de vista o cómo está la instalación. O sea, la instalación tiene que estar operativa. Los cables, ¿sí? o los accesorios que yo estoy midiendo tienen que estar con carga, por lo menos con 40% de capacidad de carga, porque si no, no tiene sentido medir una termografía. O sea, yo lo tengo que ver en funcionamiento. ¿Bien? Entonces, si yo tomo una fotografía térmica de un tablero que alimenta máquinas y esas máquinas no están funcionando, no tiene sentido alguno hacer la termografía. O sea, lo ideal es que las máquinas estén funcionando a pleno, entonces yo voy a ver cómo está funcionando térmicamente ese tablero. Además, y esto lo tiene que saber el técnico que realiza la termografía, yo tengo dos formas de comparar. Yo puedo comparar la imagen térmica, o sea, cuál es la temperatura que estoy observando respecto a la temperatura ambiente, eso es un parámetro, y también la temperatura que yo estoy observando respecto de otro, por ejemplo, si estoy observando un cable respecto de un cable que tengo al lado. Entonces yo puedo comparar cuánta temperatura tiene un cable respecto del que tengo al lado. Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, si hay un desbalance de fases. Pero si yo no realizo esto, la termografía no tiene sentido. Entonces por eso vuelvo a destacar que es importante de que el técnico esté formado, que la empresa sea reconocida en el mercado y tenga experiencia en el rubro, que el informe sea capaz de identificar todas estas cuestiones, que se sigan normas de procedimiento para la realización del informe, que se sigan seguimientos de los desvíos encontrados en la termografía, y que las cámaras térmicas, como cualquier instrumento de medición, año tras año tienen que ser calibradas. Espero haber respondido a la pregunta. Perfecto, creo que enriqueció mucho el comentario que nos hizo Fabiana. Después, bueno, tenemos otras. Algunas de estas ya las respondiste, el riesgo eléctrico con los muros de paneles compuestos, la celulosa proyectada. Bueno, esta es muy particular, si querés también puedo colaborar en la respuesta. Tiempo de escape de las casas tipo casa forma, dice, se tiene presente, u hospitales que he visto, es los comentarios que colocaron. Yo creo que está consultando con respecto al tiempo de Available Safe Egress Time, con respecto a lo que es usar este tipo de construcciones. Sí, a ver, yo te digo lo de la casa, lo que tenga que ver con las construcciones, y vos, si querés, colaborame con el tema de la evacuación, que es tu especialidad. A ver, casa forma es un sistema constructivo similar a M2, también es un sistema constructivo italiano, ¿cómo está formado? Es un núcleo de poliestireno, ¿sí? EPS, que tiene dos caras, y esas dos caras no son de chapa, sino que son de malla electrosoldada, ¿sí? Entonces, tengo el núcleo de plástico, de telgopor, contenido entre dos mallas electrosoldadas, valga la redundancia. ¿Eso cómo funciona? Se arman los tabiques o se arman los cerramientos y después se cubren con cemento. Entonces, uno cuando va a inspeccionar mira y tiene cemento, es un tabique
un tabique que parece de mampostería, pero en realidad en el interior es telgopor, ¿sí? Era muy común, es muy común de ver en algunas casas que se utiliza ese sistema, y por ejemplo se observaba o se utilizó mucho en las casas que estaban construidas, los barrios que estaban construidos por el proyecto de Madre de Plaza de Mayo, si no recuerdo mal. Ese proyecto de barrios, ese proyecto de viviendas, estaba conformado por un sistema MDU o casa forma. Ahora te lo dejo para vos, Fede, el tema de la evacuación. No, está perfecto, no, tiene que ver realmente es complejo, los tiempos de evacuación, no es que hay un tiempo que es fijo, sino tiene que ver con este caso, está encapsulado el núcleo combustible, así que a diferencia de un elemento que también está encapsulado metálicamente, como los que vos estás recién comentando, eso lo que retrasa es la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar en ignición en material combustible, pero cada caso particular hay que determinarlo porque eso repito, se llama tiempo disponible para la evacuación segura y hay que analizarlo en cada caso en particular, ¿sí? Así que bien. Bueno, después tenemos otras consultas. Gracias, Ariel. Excelente la capacitación. ¿Dónde se puede verificar uno como técnico termográfico? Excelente, Ariel. Siempre mucha información. Muy buena la exposición, pero hablaste demasiado rápido y hubo temas que me perdí, así que más allá de que cambié el celular a la computadora, bueno, pueden, sí, te escucho, José, pueden volver a repetir la presentación en YouTube, nosotros vamos a colgar y vamos a compartirle eso. A ver, sí, adelante. Perdón, José. Okay, hay una consulta de Edar Ingeniería, ahí, levantando la mano. Sí, ahí vamos con Eduardo. Vamos a habilitar el micrófono ahora. Por favor, un segundo. Controles de anfitrión. Ahora sí, Eduardo, estás en condiciones de poder habilitar tu micrófono. Eduardo. No sé si nos escuchás, Eduardo, lo que tenés que hacer es tocar los 3 puntitos y en realidad no, tocar tu micrófono nada más que está dibujado en la pantalla. Bien, mientras tanto, nos consultan, bueno, excelente ponencia. Estás muteado, Eduardo, todavía. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Te preguntaba, Ariel, tus queridos clientes que usan poliuretano como si fuera goma de mascar, cuando les decís que en Cromañón murieron 194 personas por el ácido cianhídrico, ¿qué dicen? Qué buena pregunta, Eduardo. Es difícil, porque la realidad es que, a ver, hablo por mí, pero creo que varios colegas van a pensar exactamente lo mismo. A ver, vos tenés y que lo conocés, ¿no? O sea, estoy hablando con una eminencia de esto. Hay un gap importante entre lo que es los requerimientos municipales o los requerimientos del Estado con lo que piden las compañías de seguro. La realidad es que muchos clientes, muchos asegurados y mucha gente en general no conoce, esa es la realidad, no conoce los riesgos que tienen, los riesgos inherentes que tienen estos materiales, ¿sí? No lo conocen. No es que lo hacen por malos o lo hacen por desinterés, no lo conocen. Entonces me parece que estos espacios de divulgación tienen que ver también con eso, con un poco evangelizar y llevar un poco a la persona que está en una pyme o en una planta grande y que por ahí, vuelvo a repetir, desconoce de estos riesgos que tiene. Porque vamos a ser honestos, hay muchos profesionales
del ámbito de la construcción que instalan cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Con el solo hecho de que por ahí ahorrarse un peso más, un peso menos, instalan cualquier cosa. Y la realidad es que las fotos que mostramos, Eduardo, a ver, yo tenía 60 fotos más. Imagínense que si hablé un poco rápido, tuve que sacar 60 fotos. Pero esto es muy habitual de ver, muy, muy habitual de ver. Y cuando uno se los explica, y la realidad es que se asustan muchos, respondiendo a tu pregunta. Pero ¿cómo se lo tenés que mostrar? Yo te digo lo que hacemos nosotros en mi compañía. Nosotros, para clientes particulares, agarramos y hacemos presentaciones in situ, ¿sí? Nos vamos a la planta del cliente, hacemos un relevamiento, obviamente, nos vamos a la planta del cliente. Y las encendés. Y por ahí le encendés un pedacito o le haces una presentación, ¿sí? Y vos sabés que muchos ahí realmente toman conciencia de lo que tienen. O porque tienen alguna eventualidad y se asustan, o porque tienen a un colega que se les prendió fuego algo y se asustan. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente, cuando se lo mostrás, toma conciencia de lo que tiene. Entonces, a partir de ahí es que empiezan a instrumentar recomendaciones, empiezan a consultar, y la realidad es que es sumamente importante. O sea, el trabajo de las compañías de seguro, que es lo que nos toca a nosotros, el trabajo de los productores de seguros, el trabajo de los brokers, toda esa gente que hace, de los risk managers, que hacen la gestión del riesgo, es mostrar estas cosas, ¿me entendés? Y como mencioné anteriormente, fomentar la cultura de la seguridad, Eduardo. Pero es muy complicado. A ver, es complicado en Latinoamérica en general, ¿no? Sin duda. Sin duda. Gracias, Ariel. No, por favor, un gusto, Eduardo. Bueno, perfecto. Me encanta esta interacción que tienen entre ustedes, porque nos enriquece realmente a todos. Otros comentarios, excelente la charla. Tuve varias visitas a Ariel que transmitieron su experiencia hacia abrir los ojos sobre muchas cosas que subestiman. Otra consulta, ¿algún instituto donde nos podamos certificar para hacer las termografías? Gracias, o un ente. Mira, a ver, hay algunos proveedores de cámaras térmicas acá que dan cursos para hacer termografía, para ser termógrafo nivel 1. Vamos a ser honestos, son muy caros, pero muy caros los cursos, salen casi tanto como una cámara termográfica, pero la realidad es que valida el conocimiento de cada uno. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes. No es lo mismo un técnico que no está preparado para la realización de termografías que uno que sí está preparado, porque hay que interpretar las imágenes. Y si las imágenes no se interpretan de buena manera, no tiene sentido el trabajo. Entonces, uno lo que busca es un tema de seguridad acá, ¿no? Es un mantenimiento predictivo. Entonces, cuando yo detecto un punto caliente, un cable con aislación que se está degradando y demás, bueno, eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, el profesional que detecta esas cuestiones tiene que estar formado, ¿sí? Pero hay proveedores. Si quieren, después me contactan, yo les mando algunos proveedores como para que puedan consultar. Se dan los cursos, pero son caros, son bastante caros. Perfecto. Bueno, estimado Ariel, nuevamente te damos las gracias. No, por favor. Porque has dado la patada inicial, dirían en Deportes en el Recuerdo, iniciando esta semana de la seguridad contra incendios. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante esta más de hora y media juntos. Mañana vamos a estar conectándonos nuevamente, vamos a repetir los procedimientos que usamos hoy, van a recibir a través del grupo de WhatsApp los links de acceso, ya que es posible que usemos otro link de reunión, 5 minutos antes de las 19. Mañana tenemos dinámica de incendios, vamos a hablar de eso. Básicamente me toca a mí hablar de eso, así que los invitamos a acompañarnos y a seguirnos durante toda esta semana. Nuevamente, si nos quieren también buscar por las redes sociales, LinkedIn e Instagram, también nos pueden encontrar por esas vías.
Así que, estimados, buenas noches a todos, que tengan una buena noche y mañana nos reencontramos por aquí nuevamente. Gracias. Muchas gracias por escucharme. Mil disculpas por la demora. ¿Eh? Gracias a todos. Luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao.